¿Te has dado cuenta que muchas veces que tú estás leyendo las escrituras y encuentras a pueblo con un linaje y también miras la descendencia de un personaje y suponemos que es toda la nación? Por ejemplo, cuando bajan del arca de Noé, vemos que a Jafet se le da un sector de donde nosotros vemos en sus hijos ciertos linajes que van recorriendo por Europa, por el norte de Asia. Y suponemos que ellos eran los únicos habitantes de esos lugares, cosa que sería muy contradictoria con las escrituras si es que nosotros nos ponemos a analizar y a comprobar científicamente cuántos hombres o cuál era la densidad de población en aquellos días en ese lugar, y encontramos que inclusive vestigios arqueológicos desmienten. Entonces, la religión de una mala traducción o de una mala dirección de las escrituras ha tomado para hacer un dogma, algo que realmente es histórico. Hoy vamos a entender cómo esos linajes fueron poblando esos lugares sin necesariamente ser las cabezas ni los primeros. Entonces, esta enseñanza nosotros la hemos llamado los linajes ocultos de la Biblia, lo que no quiere alguien que tú sepas. Bien, cuando nosotros estamos estudiando como buenos lectores de las escrituras, no importa de dónde tú vengas, tal vez eres una persona de mediana educación o de nivel alto en educación, de un cuarto, tercer, cuarto nivel, y encuentras pasajes como el que Elías es llevado en un caballo, un carruaje con caballos, con fuego que sale por la cola del caballo. Entonces tú encuentras estos pasajes en la Biblia y tiende tu mente a hacer una negación total de todo, aduciendo que todo es una falsa historia. O si no, cuando te hablan de gigantes en la Biblia, piensas que es mentira. Pero resulta que hoy nosotros podemos explicar eso. O cuando el diluvio fue, se dice en toda la tierra, y tenemos esa percepción de que el diluvio fue inclusive en lo que hoy nosotros conocemos como la tierra, que incluiría América, Oceanía, la, la Antártida y el Polo Norte. Entonces nosotros estamos haciendo, nuestra mente está trabajando sin un razonamiento previo, pero vemos que tenemos estudios aquí en el canal donde el diluvio realmente, ¿cómo sucedió? Es un hecho histórico, el arca es un artefacto real, y existen vestigios arqueológicos, inclusive del arca en el monte Ararat, donde narra la Biblia, y el diluvio fue realmente en Mesopotamia, que era toda la tierra desde la perspectiva del lector. Pero en tema de los gigantes, existe el gigante encontrado aquí en Loja, un gigante que tiene 1 millón de años, y ese gigante es una especie rara que se los llevaron a Suiza y hoy están en Interlaken en un museo oculto. Cuando vemos el pasaje, por ejemplo, de Eva, la religión nos cuenta que se comen una manzana y hay otro ser presente ahí que es una serpiente, pero realmente no estamos leyendo en el propio lenguaje escrito. Y también es una historia que no se puede narrar desde el punto de vista científico por la incipiente ciencia de su tiempo. Entonces estamos viendo lo más probable, porque tú hoy día hasta este punto puedes objetar, pero yo te invito a que mires todo lo que vamos a hablar. No cierres, no te cierres a esto. Sigue, continúa viendo esto, porque nosotros vamos a hablar realmente, a hacer honor al Creador, al Eterno, y hablando las cosas tal cual vemos en la historia, en la arqueología, en la ciencia y en la Biblia, como están escritas y descritas. Entonces nosotros vemos aquí que algo estuvo con Eva que fue hibridado, y no es un pensamiento moderno ni de conspiración, porque en el siglo II ya vemos cómo en la Cábala judía, en el Zohar 1, 28b, dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo y más sutil, es decir, el mal, y que todas las bestias, es decir, las personas idólatras la tierra, porque son hijos de la serpiente antigua. Está hablando de una copulación en un tema de acuerdo a su tiempo. En el Talmud vemos que la serpiente copuló con Eva, ya es más directo. Y en el Talmud también vemos en Shabbat 146 del Talmud,
para cuando la serpiente se encontró con Eva y le inyectó la lujuria dentro de ella. También existe una versión del Targum Jonatán que habla del verso de Génesis 4:1, donde vemos que algo irrumpió en un linaje escogido por el Eterno para perfeccionar al hombre y llevarle al reino total, al dominio total de la tierra, porque debemos entender que la tierra hoy no está bajo completa jurisdicción del Eterno, sino estamos bajo entidades para poder entender la Biblia. La Biblia es un plan de liberación del planeta con la especie humana encabezando el dominio y el señorío sobre la tierra. Entonces vemos que el Targum Jonatán dice que Adán tuvo relaciones con Eva, su mujer, cuando quedó preñada de Samael, la codició fuertemente para el mensajero y transgrediendo y engendró a Caín y dijo, he adquirido por el vigor del mensajero del Eterno. Entonces estamos viendo que ya tenemos una literatura antigua. Algunos dicen que este verso es interpolado, pero realmente Génesis 4:1 se va contra todos los testimonios bíblicos y las genealogías hasta el Mesías. Cuando estudiamos las genealogías no vemos a Caín y tiene mucho sentido. Bueno, también hicimos un estudio de que al hombre se le dice que es hecho de polvo, del polvo de la tierra, que es un polvo de estrellas, de los elementos de la tabla periódica del Eterno. Entonces, vemos que la perfección del hombre Adán es un hombre que sale de la naturaleza. Y el Eterno lo selecciona para darle perfección y ciertos atributos como equidad, misericordia y justicia, que son los atributos de un rey para dominar la tierra. Por eso el Eterno tienes que escoger otro Adán cuando el primer Adán falla. Y eso ya sabemos los lectores de la Biblia, porque este estudio realmente es para ello. Veamos lo que dice la ciencia en cuanto a la creación del hombre. No, yo les pido que si ustedes pensaban ver un estudio religioso, no descarten lo que van a ver, porque no me alejo de las escrituras y vean todo esto, que luego vamos a dar una conclusión y un entendimiento. Tengan la opción de otra visión que les saque de la esclavitud que genera la religión. Para conocer el pasado, los historiadores utilizan documentos antiguos. Sin embargo, en los tiempos en que aparecieron los primeros seres humanos, aún no existía ningún tipo de escrito. Por eso, todo lo que conocemos acerca de ellos es gracias a las investigaciones de los antropólogos y los arqueólogos. Ellos calculan que los primeros homínidos, es decir, las primeras criaturas parecidas a los seres humanos, aparecieron aproximadamente hace 4 millones de años en el continente africano. Mucho más adelante, hace 1,5 millones de años, surgieron los primeros humanos erguidos. Ya, en este punto yo te sugiero que no pienses que estamos desviando el conocimiento bíblico, sino que vamos a tener una metodología más científica para poder entender los pasajes bíblicos. Hay mucha literalidad que vuelve una religión todo esto que vemos en los primeros 11 capítulos de la Biblia, pero yo te invito a seguir en esto, a seguir mirando y sigamos compartiendo este conocimiento, porque esto no se aleja y es lo que van a aprender nuestros hijos, lo que van a comprender, lo que les va a dar satisfacción, entender de esta manera las escrituras, de la manera real. A los que conocemos como el Homo erectus. Estos humanos elaboraron herramientas bastante variadas y fueron los primeros en dejar el continente africano para desplazarse a otras partes del mundo, como Asia y Europa. La etapa más importante para el desarrollo de los humanos ocurrió hace 250.000 años, con la aparición del Homo sapiens. Con el tiempo, los Homo sapiens se fueron distinguiendo en dos grupos. El primer grupo fueron los neandertales, cuyos restos fueron encontrados en distintos lugares de Europa y el Medio Oriente. Estos restos tienen diferentes fechas, van entre los años 100.000 y 30.000 antes de la era común. Los neandertales elaboraron diferentes herramientas de piedra y fueron los primeros en enterrar a sus muertos. En la
tabla de cronología, Adán, según las escrituras, vive hace 6.000 años. 6.000 años atrás era la edad de piedra todavía. La Biblia narra que bajaron entidades sobre el monte Hermón y en el libro de Enoc también se corrobora como otro testimonio y dice que ellos enseñaron la fundición de metales, cosa que la historia, como ustedes van a comprobar, empieza la agricultura con instrumentos y la labranza, las armas de guerra, todo va de acuerdo, es un paralelismo perfecto con esto, con esta, la ciencia y la Biblia. No hay distinción. Lo que pasa es que hay una visión más religiosa de las personas que nos enseñaron, pero somos el pueblo de la restauración de todas las cosas. Y eso hace que nosotros podamos inclusive restaurar la palabra con la utilización de tecnología. El segundo grupo fue conocido como los Homo sapiens sapiens. Estos aparecieron hace 200.000 años en el continente africano. Más adelante comenzaron a desplazarse hacia afuera de África, expandiéndose por todo el mundo. Primero, hace 70.000 años llegaron a las tierras del Medio Oriente. Luego, hace 50.000 años, llegaron a Oceanía. Hace 40.000 años se expandieron por el continente europeo. Hace 25.000 años llegaron al noreste de Asia. Y finalmente, hace 20.000 años entraron al continente americano. Aunque algunas de estas fechas siguen siendo controversiales, pues al día de hoy los investigadores siguen debatiendo sobre cuáles son las fechas más exactas. Por otra parte, después del año 30.000 antes de la era común, los grupos de neandertales fueron desapareciendo poco a poco, así que los Homo sapiens sapiens se convirtieron en la única especie humana que habitaba el mundo. Bueno, hasta aquí nosotros podemos entender de que la ciencia, y no es una infantilidad, porque esta es una materia que se estudia profundamente en muchas universidades con metodologías de estudio como es la comprobación, la formulación de la hipótesis, las conclusiones, con testimonios arqueológicos. Y no se puede negar las pruebas de carbono 14. No es parte de una conspiración eso es real. Ellos estaban ahí, eran gente que usaba herramientas, que usaba tecnología incipiente, vimos tribu, pero bueno, volvamos a lo nuestro, al tiempo de Adán, hace 6.000 años. Entonces empezamos a ver un linaje que empieza a despuntar. El Eterno toma un hombre del polvo de la tierra, que es el polvo de estrellas, de los elementos de la tierra. Por eso es que en la Biblia también vemos en el libro de Eclesiastés que el Eterno, para referirse cuando una persona duerme, dice que el cuerpo vuelve al polvo, pero su alma tiene una esperanza de llegar a otro nivel, a un nivel de vida, a vivir en otro cuerpo. Carl Sagan nos dejó una frase muy poética: somos polvo de estrellas. Esto definitivamente iba más allá de la poesía y se convierte en una realidad científica. Los átomos que componen nuestro cuerpo y el mundo que nos rodea se originaron en el interior de estrellas masivas que existieron antes de nuestra propia formación. Durante el proceso de fusión nuclear en el núcleo de una estrella, los elementos químicos más ligeros, como el hidrógeno y el helio, se convierten en el elemento más pesado a través de reacciones nucleares. Vamos a pensarlo de una forma más sencilla. Imagínate que tienes una bola de fuego, y esta está compuesta por distintas capas. Cada capa se corresponde a un elemento químico distinto. Para que empiece a quemar el siguiente elemento, se debe haber terminado de quemar todo el elemento químico anterior. Primero se queman los elementos más ligeros, y cada vez vamos quemando elementos más pesados. Primero quemaríamos el hidrógeno, luego el helio, luego el carbono, oxígeno, neón, silicio y hierro. ¿Y ahora qué? Una vez se acaba todo el combustible, la estrella puede llegar a colapsar gravitacionalmente o desencadenar una explosión termonuclear. Una vez la estrella explota, es decir, se origina una supernova, estos elementos más pesados se dispersan en el espacio.
El restante de la supernova que se dispersa por el universo se mezcla con otras nubes de gas y polvo y eventualmente forman nuevas estrellas y sistemas planetarios. En el caso de nuestro propio sistema solar, se cree que se formó a partir de una nube de gas y polvo enriquecida con otros elementos procedentes de estrellas anteriores. A medida que los planetas y las formas de vida se desarrollaron en nuestro planeta, los elementos primordiales, incluidos el carbono, el oxígeno, el nitrógeno y otros elementos esenciales para la vida, se incorporaron en la composición de los organismos vivos, incluidos los seres humanos. En este sentido, los átomos que nos componen literalmente se originaron en el corazón de estrellas antiguas que colapsaron y liberaron su material al espacio. Deja un like si te ha gustado y quieres más contenido de... Sigamos viendo cómo luego de esta historia, vemos que aparece después en Adán un linaje. Este linaje, por ejemplo, es algo que en el primer siglo sí sabían. Pedro, en segunda de Pedro, dice, y si no perdonó al mundo antiguo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia o predicador de rectitud de Torá. Esa palabra con otras 7 personas no se encuentra en el interlineal. Dice, trayendo el diluvio sobre el mundo de los malvados. Entonces el Eterno dice que tuvo 8 predicadores desde que él decidió escoger a Adán, tuvo 8 predicadores de justicia hasta Noé. ¿Qué son los predicadores de justicia? Melech Sadik, Melquisedec. Por eso vemos que en el libro de Jacer, Sem, hijo de Noé, toma la posta de su padre y se vuelve sacerdote en Melquisedec, y este recibe a su bisnieto Abraham y le recibe la ofrenda. Eso es lo que vemos. No voy a profundizar en esos temas, solo quiero mostrar que existe un linaje el cual el Eterno va escogiendo para llegar a la perfección del hombre. Sigamos esta línea, pero no olvidemos esto, cómo el Eterno escoge, por ejemplo, esta es la genealogía por donde va a venir el Mesías, y estos son los descendientes de Noé, pero no de Caín. Entiéndase bien, porque el Nahash tiene otra descendencia. No necesariamente tienen que ser seres serpentoides, porque son seres antropomórficos y con una humanidad, con una apariencia humanoide. Pero realmente hay algo en su genética que el Eterno no escogió. Pero aquí vemos a Tubal Caín. Tubal Caín tuvo una hermana que se llama Naama. Naama, cuando bajan del arca en el monte Ararat, el Noé les da una bendición y dice que Caín, perdón, dice que Jafet va a habitar en las casas de Sem, que va a usurpar la identidad de Sem. Y hoy vemos que la descendencia de Jafet está usurpando la entidad semita, porque hoy vemos judíos de una ascendencia caucásica que pertenecen más a la descendencia de Jafet, y eso dice el rey Bulán cuando escribe una carta, cuando se convirtieron al judaísmo los házaros, los askenaz. El rey Bulán escribe que ellos son descendientes de Togarma, hijo de Jafet. Entonces, bueno, veamos qué dice la inteligencia artificial y la historia sobre Naama. ¿Quién era Naama? Por donde se filtra la simiente de Caín. Datos sobre Naama. En el Midrash de Génesis Rabba, Naama es la esposa de Noé y la hija de Lamec y hermana de Tubal Caín. En el Midrash medieval libro de Jacer, Naama es la esposa de Noé y la hija de Enoch, el bisabuelo de Noé. En el Targum pseudo Jonatán, Naama se interpreta como melodía y canción. En el Zohar, Naama es una seductora de hombres e incluso de demonios. En el Zohar, Naama y Lilith dañan a los bebés y abusan de las personas mientras duermen. Otras menciones de Naama. Naama también era el nombre de la esposa de Salomón, quien era amonita. Bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que la esposa que acompañaba, según toda esa historia y esos libros apócrifos, historia verbal que conservaban los diseños, dicen que Naama, hermana de Tubal Caín, precisamente, de la línea de Caín, ella es la que, con la que
Cam vio la desnudez de su padre. La desnudez de su padre se refiere en la Biblia a tomar la mujer del padre. Y nace Canaán. Y Canaán es el que transmite todo y es producto de este adulterio. Entonces, eso es lo que narra las escrituras y no estoy hablando de pecados de este momento. Estoy hablando de genética, porque existe el ADN mitocondrial. ¿Qué es el ADN mitocondrial? El ADN mitocondrial es el ADN que también transmite una mujer y que se puede tomar en cuenta para muchos casos. Por ejemplo, en el diluvio, cuando nosotros hablamos del diluvio en este estudio que hicimos tomando argumentos de la Universidad de Bulgaria, en el diluvio vemos que encontraron restos de cuerpos en el fondo del Mar Negro que eran con ADN mitocondrial y con un ADN paterno desconocido, foráneo, cosa que le da mucha credibilidad a lo que pasó en el diluvio. Bien, seguimos avanzando. Ya estamos en un punto donde vamos ahora que ya hemos entendido algo de cómo se ramifica el linaje, el ADN. Luego entramos con un poquito más de ciencia hasta donde podemos nosotros también, en nuestro mediano conocimiento de este tema, podemos argumentar con seguridad, ¿no? Con seguridad porque no vamos a entrar en profundidades, sino en lo que la ciencia tiene como reglas, como ley. Veamos las genealogías. Los descendientes de los hijos de Noé. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Tomarga. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Quitín y Domanín. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Can, Cus, Misraín, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Rama y Sapteca. Y los hijos de Ramna, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo del reino de Babel, Erec, Akkad. No dice delante como haciendo una reverencia. Está diciendo la palabra estrictamente algo relacionado a ser un Satán, primer opuesto, es el primer emperador opuesto, el que fue a perseguir a la descendencia escogida por el Eterno para gobernar. Eso es lo que estamos viendo. Él fue el primer emperador de la tierra. Y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria, y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Y Misraín engendró a Ludín, a Anamín, a Leabín, a Naftuín, a Patrusín, a Cadluín, de donde salieron los filisteos, y a Caftorín. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito a Ed, el Jebuseo, al Amorreo, al Jergueseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de todos los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos de Sidón, a la dirección de Gerar, hasta Gaza, y a la dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín, hasta Laza. Ustedes ven que esta descendencia de Cam, de Canaán, esta descendencia de Canaán está relacionada inclusive con Adma, Gomorra, Adma y Seboín, hasta Laza. Y por eso hay ciertas prohibiciones que vamos a entender luego de que los hijos de Sem no debían mezclarse con las hijas de Canaán.
y vemos que lo hizo Esaú. Y eso tiene repercusiones hasta el día de hoy, esa mezcla de linajes. Vamos a seguir viendo. No tenga una conjetura previa en este punto, sino sigamos avanzando porque vamos a hacer conclusiones muy bíblicas, muy exactas. Estos son los hijos de Can, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Herber, y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Arán, y los hijos de Arán, Uz, Ul, Geter y más. Arfaxad. Ustedes están viendo cómo se hacía en la antigüedad. Poner nombres a las ciudades de los patriarcas, ¿no es cierto? Ustedes están viendo, ya de aquí empezamos a perfilar la enseñanza. ¿Quiénes son estos personajes de renombre que bajaron del arca y fueron y poblaron con sus hijos ciudades, formaron ciudades? Pero ciudades de ellos no es que las crearon y de ellos salió toda la población, sino ellos fueron como quien dice, la realeza, eran hombres de renombre. Ellos se mezclaron, la Biblia habla solo de estos reinados, de estos principados, y cuando habla de estas mezclas, habla estrictamente como es una tradición hasta hoy, solo de élites porque ya habían pobladores en el mundo. Es más, hasta en el linaje de Yeshua, de David, el rey David estrictamente lineal, sanguíneo, hay personajes que son fuera de Israel, así, por parte de madre, ¿no? Como vemos como Rahab y la misma Ruth. Pero nosotros debemos entender, no desviemos nuestra mente del tema principal de este estudio, que es mirar cómo operan estas genealogías. ¿Por qué están en ese momento ahí? Engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, Azar, Mabet, Gera, Abdorán, Usal, Dicla. Ok, hasta aquí nosotros hemos visto que no coincidencialmente los nombres de cada uno de los hijos de Jafet y sus descendientes van tomando las regiones por donde van ellos viajando o van tomando o conquistando, puede ser en alguna generación. Entonces, esas ciudades toman sus nombres. Ellos vienen a ser patriarcas. Estamos viendo linajes de élite. Ustedes van a comprobar esto porque nosotros hemos traído un estudio de cómo y cuántas personas habían en el mundo en ese tiempo, que no es difícil que esas generaciones, que lo que narra la Biblia, son gente de renombre, de honor, de altura, que empiezan a formar realeza. Entonces, por eso es que las ciudades toman esta forma. ¿Y qué es lo que hizo la religión? Pensar que esos son los primeros humanos en muchas regiones. O sea, faltaría tiempo, ni matemáticamente se podría establecer una verdad si es que nosotros pensamos que todos los rusos las de la zona del Cáucaso son descendientes de Magog o de Og, porque no pueden ser un número tal de personas que existan y razas que existan y etnias que también existen, descendientes exclusivamente de ellos. No, eso es una parte religiosa. Por eso es que tenemos que entender cómo operan las escrituras. Las escrituras hablan de un reino, las escrituras hablan de gobierno, las escrituras no hablan de religión o de espiritualidad, de ser morales y de ser personas buenas y de ir a un paraíso donde lo inexplicable es lo normal. No, las escrituras hablan de un gobierno. Sigamos viendo esto, hermanos. Ok, veamos esto de aquí. Cuando nos habla en Génesis de los hijos de Sem, Ham, Jafet, nos está hablando, por ejemplo, de cómo se distribuyeron ellos. Gomer, Togarma, lo que es Turquía, Magog, lo que es de la zona del Cáucaso, Gog, lo que es Rusia,
Por eso vemos al final de los días que en estos días Gog y Magog. ¿Y qué es lo que estamos viendo en el escenario político? A Gog y Magog, a que ha polarizado el mundo. Y en este punto de la historia, hoy, como vemos en el estudio de Putin y Ciro, un paralelismo que hicimos hace unas 3 semanas de ese estudio, vemos que ahí estamos hablando de que Og y Magog tienen una participación, tal cual lo narra la Biblia. Y ellos son los que están deteniendo de alguna manera que el planeta, el control, el gobierno mundial llegue de una vez a la Tierra sin que se haya restaurado Israel. Porque tiene que Og y Magog están peleando contra Occidente, contra Javán, entre hermanos están peleando. ¿Para qué? Hasta que salga el último hijo de Efraín, para restaurar Israel y para entrar a la gran tribulación. Entonces, estamos viendo historia, hermanos. Si vemos nosotros aquí que los descendientes de Javán viene a ser lo que es Grecia, Elisa, Tarsis, Kitín y Donamín. Por ejemplo, vemos en un pasaje de la Biblia que los de Edomitas son conquistados por Kitín. Entonces viene una mezcla de Jafet con Edom, con Esaú, aunque sus descendientes sean los de los que estamos hablando. No sé si me explico, si nuestros hermanos de aquí nos comprenden. Gracias. Ya, entonces también vemos que los hijos de Cam llegan a poblar como gobernantes de muchos lugares en el sur, para el África. Y también aquí existen muchos prejuicios y racismo, inclusive cuando se empieza a estigmatizar. Si nosotros acabamos de ver que la Tierra prácticamente sale, el humano sale específicamente del sur, del África. Y eso lo dijo Yeshua a Ron Wyatt, ustedes van a ver posteriormente. Entonces, más o menos esta es la distribución, ¿no? De esto narra la Biblia. Esta es toda la Tierra, todo el planeta, un poco más grande, ¿no? Que lo que muestro yo en este mapa. Es toda la Tierra que conocen ellos. El escritor no puede hablarle de América, no puede hablarle de Oceanía, no puede hablarle de los grandes mares que había que cruzar, los océanos, ni del Polo Norte, ni del Polo Sur, porque eso es toda la tierra conocida. Entonces así hay que entender las escrituras. Y aquí vemos una cronología, ¿no? Para ubicarnos más o menos en el mapa, en la línea del tiempo. Abraham, Isaac y Jacob desde el año 1900 a 1800 antes de Yeshua, Moisés en el 1200, Yeshua en el año 0. Entonces nosotros estamos hablando más o menos de que en estos tiempos pasaron muchas cosas, pero en el tema bíblico eso quedó establecido. Veamos aquí, hace aproximadamente 6.000 años, alrededor del año 4000 antes de Yeshua, se estima que la población de la región que hoy corresponde a Europa, Rusia, Turquía, África, Mesopotamia, había entre 10 y 20 millones de personas. O sea, cuando ya está Jafet, hay entre 10 millones y 20 millones de personas. O sea, Jafet va y se mezcla con los reyes de ese lugar. Veamos lo que nos dice la historia, qué nos narra. Veamos cuántas personas habían hace 6.000 años. Cuando bajan del arca, no es que estaba despoblado toda esa zona. Veamos lo que dice la historia de la arqueología. Hace aproximadamente 6.000 años, alrededor de 4.000 AC, se estima que la población de la región que hoy corresponde a Europa, Rusia, Turquía, África y toda Mesopotamia era de entre 10 y 20 millones de personas en total. Vamos a suponer que cómo organizamos la descendencia vamos a hacer un supuesto de que si es que cada persona desde Abraham hasta acá tuviera solo un hijo, habrían 160 padres hasta Abraham. Hay un poco más, pero es para tener una idea en nuestra mente de cuántas personas necesitamos desde Marcelo Espinosa en el año 2025 hasta el año 1900 antes de Yeshua. Si consideramos que cada descendiente solo tuvo un hijo en cada generación, podemos tratar de calcular cuántas generaciones han pasado desde Abraham hasta ti. 1. Asterisco generaciones asterisco, estimemos que han pasado alrededor de 160 generaciones desde Abraham,
aunque este número puede variar según la línea familiar específica. 2. Asterisco cálculo asterisco, si cada persona en cada generación tuvo solo un hijo, entonces el número de descendientes en cada generación sería lineal. Si tú eres un descendiente de Abraham, entonces habría una persona en cada generación, tú, tu padre, tu abuelo, etc. 3. Asterisco número total asterisco, si consideramos que solo hubo un hijo por generación, el total de personas desde Abraham hasta ti sería 1, tú, más 1, tu padre, más 1, tu abuelo, y, más 1, Abraham, que equivale a 160 personas, incluyendo a Abraham. Por lo tanto, si cada descendiente solo tuvo un hijo y seguimos esta línea, habría aproximadamente 160 personas desde ti hasta Abraham. Ya, esto dice la inteligencia artificial. Y está correcto porque inclusive saca fórmulas, ¿no? Sabemos que hay más, pero solo para tener una idea que si Abraham hubiese tenido un hijo y este hijo otro hijo, y todos hubiesen tenido un hijo hasta nosotros, habrían 160 personas. Pero sabemos que se ramificaron las familias, pero ya vamos imaginando un escenario, ¿no? Porque se ofrece que al final de los días iba a recoger a la simiente de Abraham. No es difícil, no es loco lo que estamos hablando, lo que dice la escritura. ¿Por qué? Porque esto es muy comprensible, muy racional. Eso puede ser detectado, pero ya no solo por la ciencia, porque existe una prueba de haplogrupos que es para comprobar el ADN y el origen. Entonces, nosotros lo que debemos confiar es que el rey es el que tiene que darnos una tribu en una piedra blanca que ustedes van a ver luego, y darnos un nombre, un nuevo nombre, un nombre no del sistema donde nacimos, sino un nombre de libertad, un nombre como Jacob. Eso tenemos un estudio que se llama Un Nuevo Nombre. Busquen la lista de reproducción de tiempos finales para poder entender estas cosas, ¿no? Entonces, ahora estamos viendo que las probabilidades de que nosotros seamos descendientes de Abraham y que la Biblia no trata de cuestiones espirituales para ser un buen hombre muy sumiso a los imperios, no, la Biblia es un libro de gobierno, un libro de historia futura. Bueno, miremos aquí. Los millares son unos vestigios encontrados como los primeros pobladores de Europa. Si me están diciendo que Gomer, que Javán, hijos de Togar, este hombre tiene 5.000 años, este se llama Otzi, el hombre de las nieves, encontrado en los Alpes suizos. Este hombre fue congelado hace 5.000 años, hermano. Estuvo intacto este hombre. Este es Otzi. Él fue encontrado, inclusive tiene tatuajes, existen estudios, eh, hasta órganos conservaba en el hielo perpetuo. Entonces, nosotros no podemos decir que este sea descendiente de uno de los hijos de Noé. Es imposible. ¿Por qué? Porque eso nos lleva solo a la religión a aceptar cosas, aceptar lo inaceptable. La fe no es creer ciegamente, la fe es obedecer, porque el Eterno ha sido lo suficientemente perfecto para mostrarse al mundo, no solo con ciencia, no solo con palabra, no solo en los cielos, en cada elemento de la naturaleza, sino pasemos de esa línea. El Eterno ha dejado comprobado que su palabra en la Biblia es verdadera. Entonces, ¿quién es el que ha dañado todo esto? Y vemos a la gente hablando de cosas religiosas como cuentos de hadas y negando la presencia del Creador. Es la religión y nosotros les invitamos a salir de la religión. En África tenemos esta cabeza de Homo erectus, el Gaster, de hace unos 2 millones de años. Bueno, entonces, ¿qué me habla la Biblia? Leamos este pasaje de las Escrituras. Reina Valera 1909. 1. Y acaeció que, cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, 2. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres, escogiendo entre todas. 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días,
Y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Génesis 10, 8-11. Reina Valera 1960. 8. Icas engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. 9. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. 10. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akedemic y Calne, en la tierra de Sainer. 11. De esta tierra salió para Asiria, y edificó Nínive, Rehoboth, Cala. Ya, miren la mala traducción, ¿no? Dice varones, dice valientes, valeros, no, dice giborín. Está hablando de giborín, que son guerreros, tiranos. Obviamente son vigorosos porque son de una contextura un poco deforme, son gigantes, no son 100% humanos. Y estamos viendo que acá vuelve a equivocarse horriblemente la Reina Valera cuando dice que Nimrod es el vigoroso cazador delante de Jehová, como dice la Reina Valera 1960. Realmente lo que está diciendo que Nimrod fue un cazador malvado que se puso delante, se opuso al Eterno, persiguió todo lo que era del Eterno, inclusive hubo un tiempo que cuando nació Abraham, él mandó a matar a Abraham según el libro de Jacer. Entonces vamos poniendo las cosas en orden. ¿De qué linaje viene toda esta gente? Viene del linaje que prohibido, ¿no? De los cananeos, y viene también de linajes y mezclas extrañas. Veremos esto. Ahora vamos a hablar de tribu de Dan. Vamos a hablar de cómo se propaga Ya vamos entrando en tiempos modernos. Vamos a hablar de la realeza. ¿Por qué hoy día tenemos el mismo principio? La realeza se casa con la realeza y por eso era la prohibición de Isaac, de que sus hijos consigan mujer cananea. ¿Y qué pasó? Esaú, un hombre desobediente a su padre, tomó 3 mujeres y hasta 4 mujeres cananeas. Entonces ahí proliferó un linaje. También hay una tribu en la Biblia que se ve un poquito siempre como un linaje difícil, un linaje rebelde, ¿no? Que son de los danitas. Y de Dan saldrá el último gobernante. Aunque él no sepa que es danita, el Eterno sí sabe. Miremos esto, miremos cómo se convirtieron en los reyes de Europa y por qué se infiltró hasta el día de hoy esa simiente entre la realeza y la realeza luego se une con los falsos judíos edomitas y luego se unen con las logias Illuminati. ¿Dónde está actualmente la tribu de Dan? Los daneses colocaban el nombre de su padre Dan en los lugares donde ellos se establecían. Miremos estos versículos. Jueces 18, 11 y 12. Entonces salieron de allí de Sora, de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra, y fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy. Está al occidente de Kiriat Jearim. Jueces 18:29, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba ciudad de Lais. Josué 19:47, y le faltó territorio a los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesen, y tomándola, la hirieron a filo de espada, y tomaron posesión de ella, y habitaron en ella, y llamaron a Lesen Dan, del nombre de Dan su padre. La tribu de Dan actualmente se encuentra en los países escandinavos o también conocidos como países nórdicos. Escandinava es una región cultural y geográfica ubicada al norte de Europa. Estos países son Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia e Islandia. Estos países son similares tanto en idioma como su bandera, como sus lazos históricos y culturales, los nombres de sus ciudades y entre otras características que tienen en común. El término Escandinavia proviene de la región de Skane o Scania al sur de Suecia. Skane es similar o variante de la palabra snake o snake en inglés, que significa serpiente. Así que la tribu de Dan se encuentra ubicada en esta área de Europa, pero más específicamente en el país de Dinamarca. Dinamarca en inglés es Denmark, que significa la marca de Dan.
Recordemos también que en el idioma hebreo las vocales no se escribían, sino que debían suplirse al hablar. Así que esta tribu dejó su rastro con los nombres Dan, Den, Din, Don y Dun. Así que la tribu de Dan se estableció en Europa en diferentes países, pero mayormente en Dinamarca. No es casualidad que el río más importante de Europa se llama el río Danubio, que proviene del nombre Dan. También provienen del nombre Dan Irlanda, Nueva Zelanda, London y entre otros lugares más. Y se torna curioso, y yo pienso que no es casualidad, que en el país de Dinamarca hay una ciudad que se llama Vibor o Víbora, cumpliéndose con exactitud la profecía de Jacob a su hijo Dan, que dice que será serpiente junto al camino y víbora junto a la senda. Profecía que, por cierto, también nos muestra la similitud que hay entre la tribu de Dan con la simiente de la serpiente. Excelente explicación. Y esto no es fantasía. Aquí estamos comprobando cómo las regiones van tomando los nombres de los patriarcas. Entonces, es un patrón que persiste hasta hoy. Ya tenemos ciudades modernas con este mismo principio. Entonces, miremos aquí. Dinamarca en inglés es Danmark, la marca de Dan. El nombre de Dinamarca, Danmark en inglés, es Danmark, la marca de Dan. O sea, Dan está escrito y está visible en todas partes desde la época de los godos, de los visigodos, que salieron del centro de Europa, subieron el Danubio y llegaron hasta Dinamarca. Hoy en día, y no estamos diciendo una barbaridad, porque lo podéis ver en todas partes en Google, si tú buscas dónde nació y cuál es la monarquía más longeva de Europa, es la de Dinamarca. De Dinamarca sale las familias. ¿Y por qué hablamos de que los daneses son la monarquía más antigua? Es que se casan entre ellos. No, hace no mucho tiempo, el rey Juan Carlos de España era casado con una princesa griega. La crónica de Leifre, Cronicon letrense, escrita hacia 1170 menciona a un rey llamado Dan que gobernaría Dinamarca. La crónica dice que Dan lideró un ejército y salvó a su pueblo de una invasión por parte del emperador romano César Augusto. Siempre vemos relacionado a los reyes. ¿Por qué? Porque en este punto yo sí quiero hacer una reflexión para continuar. La Biblia no es un libro de religión, no es un libro motivacional, no es un libro de buenas modales. La Biblia es un libro de gobierno. La historia del planeta Tierra, de la perfección del hombre hasta llegar a un siguiente nivel elevado, que es un cuerpo perfecto, ascendido, un cuerpo de otra dimensión. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que estar a la altura de las entidades y poder dominarlas y gobernarlas. Hoy dependemos del cuidado de nuestras entidades, de las entidades del Eterno, que son nuestros guardianes, Miguel y sus ángeles. Entonces, no es loco lo que estamos hablando. Estas entidades han hecho alianza con estas monarquías. Entonces, vamos a hacer un resumen que ustedes van a ver a continuación. La tribu de Dan, obviamente ya vemos que está siendo parte de las monarquías de Europa. Por ende, de las monarquías que hoy gobiernan el mundo y tienen interacción con las grandes empresas y corporaciones. Luego vamos a ver cómo la simiente de Esaú, la simiente de Edom, infiltra al pueblo judío. Y luego cómo se pasa a un pueblo en el Cáucaso, al pueblo házaro, que luego se convierten en judíos askenaz, que luego se convierten en Illuminati, que luego se mezclan con la realeza. Ahí podemos entender el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Pero que sea estos testimonios los que los muestran, ¿no? Nosotros estamos evidenciando algo que solo teníamos que unir estas piezas. Miremos esto, o escuchemos. Durante la época de Johanán Hircano, sobrino de Yahudá, los Yehudín enfrentaron nuevamente la hostilidad de los idumeos. Hircano enfrentó a los edomitas, causando un decisivo cambio en la relación entre ambas facciones. Johanán Hircano conquistó todo Edom y emprendió la conversión forzada de sus habitantes a Yahudá.
Desde entonces los edomitas se convirtieron en una parte de la población Yehudim, siendo incorporados a la nación Yehudí, y su país era llamado Idumea por los griegos y romanos. Pero las circunstancias favorecieron a la facción edomita cuando Julio César designó a Antípatro el Idumeo, un edomita, como procurador de Yahudá en el 47 antes de la era común. Acabamos de ver cómo un levita macabeo, Juan Hircano, invade Idumea, donde vivía la familia de Herodes. ¿Y qué pasa con esta invasión? Los herodianos, los idumeos comienzan a guardar las leyes del pueblo que los invadió, que es la Torá. Entonces se convierten ellos y luego también se miran como descendientes como parte de la promesa, como de la casa de Judá. Ellos se miran como judíos, inclusive infiltran muchos hasta el sacerdocio. No olvidemos que el mismo Herodes estaba casado con una hija de Leví. Ella, Alexandra, y sus hijos eran por madre, eran levitas, dos hijos de Herodes que él mandó a matar a ellos y a su mamá. Entonces vemos una mezcla, pero para el tiempo de Yeshua ya había un falso judío en medio de ellos. ¿Quién era este falso judío? Pues miremos aquí. Es así como años previos al Mashiach, Yahudá era controlada por una facción edomita que usurpó el nombre Yehudí, su tierra y herencia. Bajo Hircano, los edomitas fueron forzados a ser parte de la cultura de Yahudá, pero Herodes y su facción controlaron la cultura de Yahudá y su estilo de vida. Algunos Yehudín se mezclaron con edomitas, cananitas y otras razas foráneas en el tiempo cuando regresaron del cautiverio en Babilonia. Entonces aquí vamos a ver cómo un hombre de Keriot o de Iscariot se convierte, es descendiente de gente de Idumea y es uno de los 12 discípulos de Yeshua. Él ya se veía como un judío. Entonces vemos que este hombre de aquí, en Judea, un pueblo ya, aquí está el mapa ampliado, un pueblo de Idumea que fue conquistado por Juan Hircano y este ya estaba aquí, él ya era parte para esa generación, para la de él, de Judea, entonces él se veía como judío y fue parte de ellos. Por eso es que Yeshua lo reconoce y le dice que él es simiente de la serpiente. ¿Y él qué hacía? Manejaba la banca, manejaba los fondos, la bolsa del grupo de nazarenos. Bueno, hasta este punto, entonces ya vemos que en el primer siglo, hasta delante de Yeshua, y él los reconoce porque les dice, ustedes son simiente de víboras, son familia de la serpiente, les está diciendo, del linaje de Caín. Ya vemos cómo aquí Hircano conquista, en el tiempo de Yeshua se le infiltra uno y habían judíos edomitas, entonces vemos que acá en parte de sus discípulos ya había un edomita y vemos aquí que en la enciclopedia judía dice que en el tiempo del siglo séptimo, otra tribu, este es el reino de Hazaria, ellos mandan a ver rabinos que estaban dispersos en el mundo, los reúnen para que toda esta nación de Hazaria, de 20 millones de personas, se conviertan al judaísmo. Para el año siguiente, estos házaros ya eran todos descendientes de Abraham y comienzan a nacer los falsos judíos, los que dicen ser judíos y no lo son. La Enciclopedia Yahudí original de 1905 revela que el principal grupo de Yahudí proviene de esta gente asiática conocida como házaros o cázaros. Cázaros, gente de origen turco, cuya vida e historia está íntimamente relacionada con el temprano comienzo de la historia de los Yahudí en Rusia. Evidencia histórica establece a la región de los Urales como la cuna de... Ya, miremos esto. Yo quiero mostrarles, en esta parte quiero mostrarles aquí. Miren, uno de los hijos de Magog, descendientes de Jafet, se llama Ashkenaz, un hijo de Gomer, nieto de Jafet. Se llama Ashkenaz y es
de esta zona más o menos de donde era el Cáucaso. Por eso hoy vemos judíos de línea askenazi. Entonces, ellos ya infiltran. Pero ¿qué sucede? Ya para la Edad Media comienzan las logias masónicas, las organizaciones secretas, las hermandades secretas, y cuando viene esa unión entre Dan y los falsos judíos. Vamos a ver primero esto, cómo funcionan las hermandades secretas, qué concepto tiene el mundo real de ellos, de los que han estudiado esto. Para ustedes el ser masón es mala palabra. Es mafia. Es mala palabra. Es mafia. Mala palabra, mafia, mafia criminal. Nadie mató tanta gente en la humanidad como los masones. Cecil Rhodes y Leopoldo I. Tabaré Vázquez era masón. Sí, masón. Daniel Martínez es masón. Sí. Jorge Díaz es masón. La Suprema Corte de Justicia, el que no es masón, es filomasón. Porque no solamente tenés al masón. Nuestro país y el mundo tiene 4 grandes vectores de poder. El más importante, el que está por encima de todos. Los que ellos mismos se consideran superiores a nosotros. Los hijos de Dios. Los sionistas. Los que están masacrando Palestina. Los que están masacrando semitas. Luego tenés los jesuitas, el Vaticano. Luego tenés la masonería. Y luego tenés el narcotráfico. Esa es la pirámide de poder que tiene el mundo y que por supuesto tiene el Uruguay. Masones en la izquierda, masones en la derecha, masones por todos lados. Masones hasta en la disidencia. Ya, miremos esto, miren hermanos. Ahora vamos a ver cómo ya estos judíos edomitas ya en el siglo VII se infiltraron en Hazaria, en Askenaz, en esa zona, y luego estos judíos edomitas y forman la banca. Yo pienso que en este punto ellos ya están cooptados por unas entidades que dominan la tierra. ¿Y ellos cómo entran a la realeza? Este es un estudio que hicimos hace muchos años que se llama Historia de un plan de dominación mundial. Esta historia de un plan de dominación mundial tiene que ver con la familia Rothschild. Meyer Amschel Rothschild descubre que el general von Nestor se encuentra asignado a la corte del príncipe Guillermo IX de Hessen-Hau, una de las más ricas casas reales de Europa, que adquirió su riqueza por el arrendamiento de los soldados de Hesse a países extranjeros con grandes ganancias. Es una práctica que se continúa hasta hoy como la forma de exportar mantenimiento de la paz a través de la ONU con tropas de todo el mundo. Con el pretexto de venderle al príncipe valiosas monedas y baratijas a precios reducidos, intenta aprovechar la relación del general en la corte. Así Rothschild fue presentado al mismo príncipe William, o Guillermo, quien queda más que satisfecho con los precios de las monedas raras y baratijas. Adicionalmente, Rothschild le ofrece una participación en cualquier otro negocio que el príncipe pudiera plantear. Rothschild posteriormente se convierte en uno de los colaboradores más cercanos del príncipe Guillermo, William, y termina haciendo negocios con él y con los miembros de la corte. Pronto descubre que prestar dinero a los gobiernos y a la realeza es más rentable que prestar a las personas, ya que los préstamos son más grandes, están asegurados y obviamente por los impuestos de la nación. En 1769, a Meyer Amschel Rothschild se le da el permiso por parte del príncipe Guillermo para colgar un cartel en frente de sus establecimientos comerciales expresando que es M.A. Rothschild, asignado por la corte por su Alteza Príncipe Guillermo de Hanau. En 1770... Bueno, aquí estamos viendo ya cómo ellos han llegado a la corte. Los Rothschild están metidos en la corte, luego se unen, se mezclan con descendencia en ellos. Ustedes sigan viendo esto. Meyer Amschel Rothschild redacta un proyecto para la creación de los Illuminati y confía en un jesuita, en Adam Weishaupt, un criptojudío askenaz, exteriormente jesuita de fe católico romana, para su organización y desarrollo. Los Illuminati se basarían
en las enseñanzas del Talmud, que son a su vez las enseñanzas de los rabinos del judaísmo. El nombre de los Illuminati era muy apropiado para el Rothschild y sus ideas, ya que este es un término luciferino que significa guardianes de la luz. En 1743, Meyer Amschel Rothschild se casa con Gudle Snapper. Criptojudaísmo es la adhesión... Ya, Gudle Snapper ya es alguien de la realeza. El criptojudío es la adhesión confidencial al judaísmo mientras se declara públicamente pertenecer a otra fe. En 1773 nace Amschel Meyer Rothschild, el primero de los hijos de Meyer Amschel Rothschild, y él, como todos sus hermanos que lo siguen, entrarían en el negocio de la familia a la edad de 12 años. En 1774 nace Salomón Meyer Rothschild. En 1776 Adam Weishaupt oficialmente completa su organización de los Illuminati el 1 de mayo de este año. Cabe recalcar que el 1 de mayo es una fecha que ustedes pueden consultarlo, es una fecha tomada por la iglesia luciferina como el día de Lucifer. Además, debemos saber que a la edad de 12 años, según el Talmud, y ya una persona empieza a tener esa capacidad de poder discernir. Además, las reglas que empezaron a utilizar de una manera extraña, las sucesiones... Mezclaron reglas de la Torá absolutamente con sus reglas familiares. Lo que ellos, porque ellos decían se miran como judíos. Un judaísmo. Recordemos que ellos son judíos Ashkenaz. Siempre tomando en cuenta también la historia de los judíos Ashkenaz, que hubo una vez una mezcla por allá por el siglo VII, en lo que... Bien, es lo que les acabamos de contar nosotros. Ok, vamos a hacer también aquí una pausa. Lo que vamos a ver a continuación es algo, yo pienso que es creado por ellos mismos para reflejarnos la verdad como todo, ¿no? Ustedes van a ver unos rangos de familiaridad que una niña de 12 años hace un estudio de la escuela y llega a la conclusión de que todos los presidentes, el 90% de los presidentes de Estados Unidos son familiares en ciertos grados de consanguinidad. Inclusive son familiares de artistas como Brad Pitt, como Tom Hanks, y también como personajes de Sudáfrica, como la princesa Diana, de la realeza londinense, pero ella es viene de un linaje en Sudáfrica que está sentado otro tipo, los Spencer, de realeza, ¿no? Ellos se casan solo entre estas familias. Entonces, ¿por qué se necesita ciertos rangos en la masonería para ser director del FBI o de la CIA? Se necesita ser caballero de Malta. O sea, empezamos a ver estos misterios con los que tienen confundido al mundo y han monopolizado la plutocracia, el poder en manos del 1% del mundo. Entonces, esa es la esclavitud. Ustedes querían saber por qué viene el Mesías. ¿Por qué necesitamos un libertador? Por estas causas. Pero no tenemos la película bien hilada. Para eso estamos aquí, para que comprendan cómo se mezcla esto, cómo tiene interacción, cómo la Biblia es un libro de un camino a la libertad, no de religión, sino de un gobierno mundial de paz, justicia, misericordia, de equidad, algo que no existe en la tierra. La tierra está bajo ataque. Estas entidades probablemente son las que gestan detrás de todo esto. Existen entidades afuera. Por eso Miguel tiene que vencer unas entidades para poder entrar a la tierra, a defender estos campamentos, estas gentes que viven como nosotros, apartados ya en un lugar, esperando los eventos, la venida del reino, y para cuidar de Jacob, porque el Eterno ha levantado algunas personas en el mundo para poder cuidar de su pueblo en lugares apartados. Eso dice las Escrituras, y les invitamos a seguir viendo los estudios de la lista de reproducción de tiempos finales. Sigamos con nuestra historia, hermanos. Vamos ahora a analizar cómo estos estudios de esta niña inocente, algo que no me acaba de convencer hasta ahora, ¿no? Pero esto es una verdad.
Algo sorprendente para la historia es saber que George Washington, Thomas Jefferson, William Howard Taft y el presidente Barack Obama, una joven niña, los rastreó a todos a un ancestro en común, afirmando que todos son primos y todos son nietos de John Lackland. Es el primer árbol genealógico de su tipo, después de revisar medio millón. John Lehan es un personaje del siglo XIII, este John Lehan es de los reyes merovingios, todos descendientes de Dan, como ustedes vieron que la descendencia de la realeza en Europa eran daneses. De nombres durante meses, Bridget Ann y Avignon, de 12 años de edad, descubrió que todos los presidentes de Estados Unidos, excepto Martin Van Buren, son familias de un pasado rey de Inglaterra, John Lackland, firmante de la Carta Magna en el siglo XII. Mildred Reed es su primera tatarabuela por el lado de George Washington, y para Obama, Mildred Reed es su 10ª tatarabuela. Comenzó como una tarea para investigar su propio linaje, rastreando sus raíces en Francia, pero Bridget quería salir a un árbol genealógico mayor. Ella piensa que todo se puede rastrear a un ancestro en común, es solo cuestión de probarlo. Ella empezó por George Washington, pero a diferencia de expertos en la materia que únicamente miran las líneas masculinas, ella pudo vincular a todos los presidentes utilizando ancestros, hombres y mujeres. Antes de esto, historiadores únicamente habían podido vincular a 22 árboles genealógicos. Ya podemos entender esta parte de Apocalipsis, ¿no? Donde dice que vi salir del mar, subía una bestia que tenía 10 cuernos, 7 cabezas, y en sus cuernos había 10 diademas, y en sus cabezas había nombres. Cuando dice diademas, son gobiernos que están sobre él, ¿no? Este dragón, que en realidad es una serpiente, es del linaje de Edom. Edom se mezcló con todos estos, y acabamos de ver a Javán, que es de este leopardo. Estamos viendo que tiene pies de oso, que es Og y Magog. Tiene una boca como de león, como de un león es Dan. Según Génesis 49, los hijos de Jafet, Askenaz, Magog, Javán, Gomer, Edom, más cananeos, hibridados por esta simiente, porque Edom se metió con cananeo, entonces se mezclaron los dos linajes que no tenían que mezclarse. ¿Cuáles son los linajes que se mezclaron? Estos dos, el azul y este verde. Esta es la línea correcta de los hombres de la Biblia. Y estos se mezclaron. Edom fue el encargado de llevar en sus lomos esta mezcla, y luego con los hijos de Jafet mezclaron todo, y de ahí sale el hombre de pecado más uno israelita, que es Danita. No sé si tenemos claro esa parte. Ahora vamos a ver nosotros algo relacionado al ADN. Por ejemplo, los judíos askenaz que hoy están en poder de la tierra, regalada por la familia Rothschild. Esto investiguen, hermanos. Ellos compraron la tierra, no es que les llevó el Eterno la tierra. Obvio que llevaron gente verdadera, especialmente los Mizrahim que subieron del norte de África. Son gente de genealogía, de genética real judía. Nosotros vemos que existen haplogrupos que se puede investigar la ascendencia de cada persona según sus rasgos. Existe inclusive la manera de detectar si es que alguien tiene algo del gen Cohen. Esto dice según la universidad, pero con el Eterno tiene que ser 100% Cohen, 100% levita, para poder ministrar. Nadie puede levantar un templo solo con esto. El término gen Cohen o haplotipo modal Cohen se refiere a un haplogrupo de ADN Y específico que a menudo se asocia con personas que tienen el apellido Cohen o Cohen. Se cree que el gen Cohen se transmite a través del linaje paterno, de padre a hijo, y es particularmente interesante en la genealogía judía. En un estudio Thomas M. G. et al. 1998, el equipo aumentó el número de marcadores YSTR analizados a 6, además de analizar más marcadores SNP. Ya, yo les voy a explicar esto rápido. Cuando nosotros vemos este cuadro de acuerdo a ese gen Cohen, ninguno llega al 100%. Los Ashkenaz, que son los falsos judíos mezclados con verdaderos y mezclados y mezclados y mezclados, ellos quieren montar un templo. Cuando vieron que encontraron el arca en 1981-82, ellos quisieron
montar el tercer templo. Dijeron, tenemos el arca. ¿Pero qué les faltaba? Esto, la genética para tocar el arca. Porque si es que no es un coatita 100%, no pueden tocar el arca. Murieron muchos tratando de sacar el arca, que hasta tuvieron que tapar con una muralla de concreto, porque todo el que la quiere tocar se muere. Solo pudo Ron Wyatt, porque Ron Wyatt era un coatita. Entonces, ¿por qué es eso? Porque su genética no les da al 100%. Entonces, ¿quién es el que tiene que asignar el nuevo sacerdocio según Ezequiel 47? El rey, Yeshua, tiene que darnos a todos. Y en Apocalipsis 2:7 dice que a cada uno le va a dar una piedra blanca, un nombre escrito y un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Es porque tiene que darnos nuevos nombres. A muchos ha cambiado el nombre. Tenemos un estudio que se llama el cambio de nombre. ¿Y por qué una piedra blanca? Porque los juicios, así como Urim y Tumim, se hacen con piedras negras, piedras blancas. Los jurados siempre en un juicio antiguo tenían piedras y ponían en una bolsa su veredicto con piedra negra, culpable, con piedra blanca, inocente. Entonces se llamaba el cepo. Y en eso, en una piedra blanca, ponen un nombre nuevo, de un hombre vencedor, de Jacob, libre, vencedor, queda libre de culpas, libre de esclavitud. Esa es la libertad que nosotros necesitamos. Pero ¿quién es el que da esto? ¿Por qué se cayó el templo? Porque tiene que haber sacerdotes y levitas y pueblo verdadero puesto por el Mesías. El templo cayó para que no exista nunca más otro Mesías y para que nunca se impida a la casa de Israel regresar. ¿Por qué? Porque la legalidad de la Torá dice que si un extranjero guarda Torá, pero la Torá en medio del pueblo será tomado como un natural. ¿Y quién es el que ahora va a restaurar? ¿Quién tiene el deber de restaurar Israel? Únicamente el Mesías. Ron Wyatt sabía lo que estaba hablando. A él se le reveló Yeshua. Hacía calor en septiembre, Él venía un calor abrasador, y yo había conseguido un pequeño ventilador para refrescar. Y el ventilador murió, bien añadido al resto de mis desgracias, que era casi demasiado, ¿sabes? ¿Te acuerdas de la historia de Jonás y su comida gourmet? Podría simpatizar con él en ese momento. De todas formas, se lo dije a todos los demás. Dije, solo encuentren una sombra en algún lugar y coman sus almuerzos. Y yo trataré de arreglar el ventilador. Esta es una escena donde Ron Wyatt está excavando el arca y donde todavía no lo encontraba. Y se le presenta un hombre y solo él lo logra ver. Este es el contexto. Y era Yeshua. Y le dice un propósito, cómo viene, de dónde viene. Y le habla de un linaje, de la evolución del hombre, pero una evolución verdadera, unos cambios verdaderos que significa realmente evolucionar, hasta llegar a la perfección en la Nueva Jerusalén. Así que me senté en la acera. Estaba sentado allí trabajando en ese ventilador. Y una voz me dijo, Elohim te bendiga a ti y lo que estás haciendo aquí. Así que miré hacia arriba, y este ser estaba en este rellano, la parte superior de estas escaleras. Se veía exactamente como supuse que se vería Yeshua. Y el atuendo que llevaba puesto no era exactamente como el que usan los musulmanes hoy en día, que estaba más cerca de eso que de cualquier otra cosa que hubiera visto. Así que le pregunté, ¿es usted de por aquí, señor? Y él dijo que no. Y yo dije, bueno, entonces es un turista. Y él dijo que no. Y yo pensé, bueno, él no quiere hablar conmigo. Obviamente no supe qué más decir. Y luego él dijo, vengo del sur de África y voy a la Nueva Jerusalén. Bueno, ahí eso ciertamente que eliminó un montón de posibilidades. Inmediatamente eso demostró que él era un ser celestial y yo simplemente me senté allí. No dije nada y él me miró. Solo siguió mirándome. Dijo, Yahweh te bendiga a ti y lo que estás haciendo aquí. Y él estaba en la parte superior de esas escaleras.
y caminó de regreso a esa pequeña acera corta a la derecha en ese gran árbol de pino y se dirigió a la puerta frontal. Bueno, este médico era la única persona que estaba cerca y regresaba de vuelta de la sombra de unos arbustos comiendo su almuerzo y se acercó. Y él dijo: Ron, ¿crees que hemos estado hablando con un ángel? Y yo dije: por lo menos. Bueno, yo trabajé con gran entusiasmo durante el resto de ese día. Cuando salimos de la tumba del jardín, le pregunté a las señoras que estaban allí, les dije qué pensaban de ese hombre grande y alto vestido con una antigua túnica judía. Me miraron un poco raro y ellas dijeron: no ha habido nadie aquí así hoy. Y luego una de ellas dijo: bueno, señor Wyatt, nunca ha habido nadie aquí así. Entonces, en algún lugar, entre donde él dobló a la derecha, más allá de ese pino, y antes de que llegara a la oficina, él se fue a la Nueva Jerusalén. Ahora, amigos, el hecho de que Yeshua mismo haya descendido a animarme acerca de la excavación del Arca del Pacto me dice que es muy importante para Yahweh Elohim. Hermanos, el Ministerio Verdad de Vida en el año 2010, este ministerio, 11 años después de la muerte de Ron Wyatt, recibimos un mensaje del Eterno que nos dijo que teníamos que buscar las huellas de la sangre que estaba en el arca. Tenemos los documentos, como eso también me ayudó a despertar y afirmó mi fe cuando vimos que era realidad. El arca del pacto es el instrumento clave para el regreso de las tribus. Mucha gente en las raíces hebreas, y creo que casi todos no saben esto, no lo predican. Piensan que es una historia, como dice el gobierno israelí, que eso es falso, pero hay fotos, hay evidencias y más que todo la palabra del Eterno por 2 o más testigos. Al Ministerio Verdad de Vida nos dio la orden de hacer estos estudios. Por eso es que tenemos mucho conocimiento de la restauración de Israel. ¿Y qué es lo que le dice? Vengo de África y voy a la Nueva Jerusalén. Le dice Yeshua, dándonos a entender. Él murió sin saber esto que les estoy enseñando yo. Él murió sin saber. ¿Por qué dice vengo de África? Porque el hombre es un hombre natural. Adán fue escogido de entre esos hombres y luego llevado a la Nueva Jerusalén al cambio de conciencia, a la perfección que ahora goza el mismo Yeshua y como rey y sacerdote en la orden de Melquisedec. Entonces nosotros podemos entender que cuenta mucho los linajes, cuenta mucho esta historia no es un cuento religioso, esta historia es un cuento verdadero, es una historia verdadera, historia futura, aunque parezca no muy coherente la frase, pero es real, porque nosotros sabemos del futuro. Y por eso estamos aquí, porque un día se van a cerrar las puertas y solo nos quedará esta historia y el testimonio de que fuimos llamados a contarla y a comprobar de que todos estos elementos eran muy verdaderos. Entonces, no es difícil saber que va a venir un artefacto gigante llamado la Nueva Jerusalén, y con el testimonio que le da Yeshua, le dice a Ron Wyatt en ese evento, le dice: sigue que vas a encontrar lo que estás buscando. Veamos, hagamos una proporción de la Nueva Jerusalén. Vamos a ver cuántas personas después del reino, después de los 1000 años, veamos si es que hay capacidad para que puedan subir todas unas personas en el milenio, millones de personas a la Nueva Jerusalén. Ya vimos densidades de población y población aproximada en la genealogía de Abraham. Ahora miremos una comparativa que yo estaba haciendo como para tener una idea también. La densidad de población de Nueva York es de aproximadamente 10.194 personas por kilómetro cuadrado, según datos de 2020. Para calcular cuántas personas cabrían en un área de 29 millones de kilómetros cuadrados con esta densidad. Asterisco área asterisco, 29 millones de kilómetros cuadrados. 295.626 millones diagonal inversa. Por lo tanto, en un área de 29 millones de kilómetros cuadrados, cabrían aproximadamente
295.6 mil millones de personas asumiendo la misma densidad de población que en Nueva York. ¿Qué de imposible tiene de que personas entren en un futuro en esa nave gigante que es la Nueva Jerusalén? Estos son cálculos aproximados y nunca va a haber esa cantidad de personas tampoco, pero ahí cabrían, de acuerdo a la densidad, o sea, viviendo como se vive en Nueva York, porque es un cubo gigante y esto de los cubos nosotros les invitamos a ver el estudio de la Nueva Jerusalén que habla de esto más a profundidad. Hoy estamos ya concluyendo este estudio para que las personas, los hermanos sepan que esto de aquí, esta historia de la Biblia no es lo que nos dijeron. Nos contaron un cuento realmente muy extraño. La religión nos llevó a conocer algo de la palabra, nos dejó sembrados también conceptos erróneos religiosos, pero la Biblia trataba de algo más, de llevar a una simiente, un linaje perfecto, también a tener parte en esa evolución del universo, pero con un gobierno de la tierra. Tenemos rey en la tierra, tenemos rey. Entonces ahora sí podemos comprender por qué, y le dijo Yeshua eso, por qué todos los linajes pasaron desde este hombre hasta llegar a esta perfección, hasta llegar a cuerpos ascendidos que van a la Nueva Jerusalén. Hermanos, no queremos con este estudio decir exactamente que las cosas son así, porque nadie lo sabe todo, pero tengamos una idea de que esta historia por lo menos se muestra sustentable, verdadera, es la que nos mueve, la que nos ha hecho venir a vivir al campo, la que nos ha dado esa fuerza para tomar decisión con nuestras vidas. Esta es una historia verdadera. Yo les voy a dar un consejo: aléjese de la religión, aléjese de los dogmas, aléjese de la parafernalia. Eso no va a usted, no le hace más santo el usar gorra, el usar un lenguaje muy religioso, no le hace un hombre recto el ser muy moral, muy fanático. No, a uno le hace un hombre recto y le hace parte de esta historia el hecho de ser un ser que guarda los mandamientos del Eterno, que es la Torá. Y la Torá en estos lugares es muy fácil de guardar, no es difícil, porque no tenemos que guardar la mayoría de las reglas de la Torá, porque esas son para el reino, son para la tierra, son para el sacerdocio. Esa es nuestra invitación, y a estimar estos estudios como una probabilidad. No tenemos la última palabra, pero tenemos una línea que va en un camino que nos convence y que nos hace tomar decisiones en nuestra vida. Saludos.